Yo creo que es la continuidad de lo que nosotros por lo menos hemos vivido anteriormente. Estoy de acuerdo con ellos que hemos luchado mucho y hemos luchado por muchas cosas y ahora nos las han quitado y entonces... Tiene que haber un cambio. Si no hay cambio, no hay nada. Tiene que haber un cambio. Porque esto tiene que cambiar. Necesitamos el cambio. Yo lo único que quiero ver es toda esta gente en la cárcel. Lo que él dice. Cosa al aire. Bueno, pues... Ya está bien de tanto corrupto y tanto A ver, en estos 4 años nos han quitado muchas libertades. Mis ideas no son esas. ¿Cuáles? Mis ideas son anarquistas. Y cuando uno habla de anarquismo, sabe lo que dice. Porque el Pablo Iglesias, si supiera lo que decía Durruti, habla del anarquismo, habla de otros pensamientos, pero no hables de mí. Eso es lo que hay que ser. Eso es lo que hay que ser. Hombre, porque pienso que ya es hora de que haya un cambio realmente social, alguien que realmente pelee por los derechos de la gente. Una vivienda digna, que todo el mundo, a nadie falte un techo, a nadie le falte un plato de comida en la mesa, una educación pública, una sanidad pública, que volvamos a recuperar todo lo que ha costado tantos años, que tanta gente ha que luchar por eso y que lo vamos perdiendo poco a poco a través de las políticas de derechas que estamos llevando de estos tiempos para acá. Ya, pero yo no me lo creo. No, yo soy muy vieja y he visto mucha gente que hablaba de cambio y sé que no es verdad, ¿eh? No, yo sí que viví la transición. No, yo no estoy por la unión de los independencia. pueblos, lo más bonito que hay. Yo no estoy por y la el ser humano por independencia. encima de todo. Además Podemos no está por la independencia. Bueno, muchas Porque Pablo Iglesias nunca ha dicho nada de la independencia. Así como el Rabel sí que he visto que el 9 de noviembre votó sí a la independencia y creo que se tendría que, posturar más en ese sentido, pues porque lo veo una cosa que si te metes en un sitio y estamos diciendo que el MAS con el independentismo y todo esto, lo que no podemos hacer es estar jugando para mí, ¿no? Sí, evidentemente, o sea que la CUP tiene algo que bueno, que yo considero que no es tan prioritario. Yo primero considero que es prioritario la lucha social y luego la básica que tienen ellos de la independencia. El señor Artur Mas está jugando con el pueblo, sí, está jugando con todo. El día de la Diada, que es un día de Cataluña, un día de esto, y se aprovecha para hacer política suya, partidista, de familia. Señor Pujol, Mas y compañía. Ya es hora que esta gente pase a un tercer grado.